Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Julio? Mucho gusto en saludarte al público y a los colegas Muchas de gracias. cada jueves. Muchas gracias. Gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, un saludo muy afectuoso para ti, en especial para el equipo y para mis colegas, mis compañeros Osvaldo y Víctor, que pues como siempre aquí cada jueves estamos aquí para debatir temas polémicos. Muy bien, así es, así es. Gracias, Ricardo. Osvaldo Zavala, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un gran gusto estar de nuevo con ustedes y con el público. Saludos, por supuesto, a Víctor y a Ricardo. Bien. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema que está hoy en la gran discusión acerca pues de la pretensión de la Fiscalía General de la República de hacerse a un lado en el tema de desaparecidos, trata de personas y otros temas muy delicados? Te lo pregunto en lo general y en particular, ¿qué opinas de la gestión de Gertz Manero hasta ahora? Mira, yo creo que este tema es muy importante y vale la pena señalar que, bueno, pues tiene que mantenerse como tema central de la gestión de la Fiscalía General de la República, el tema que está relacionado con esta terrible, y hoy que es pues la conmemoración de la promulgación de los derechos humanos, ¿no? Esta carta fundamental. Bueno, sin duda vivimos una catástrofe humanitaria en este país, y digo catástrofe y lo pienso dos veces, pero así es. Hay más de 50,000 personas que no han sido identificadas en los forenses. Entonces me parece que uno de los temas centrales que deberían ocupar a la Fiscalía General de la República no es solamente la búsqueda de los culpables, sino también la búsqueda de estas personas con vida. Hay ahí un tema digamos, de cuál es el quehacer fundamental de la Fiscalía, pero me parece que dadas las condiciones de este país, ¿qué otra instancia, qué otra institución podía tratar estos temas sino la propia Fiscalía General de la República, ¿no? Y respecto a la actuación de Gertz Manero, bueno, yo pues de verdad pienso que es el gran ausente, ¿no? En estos momentos requerimos información sobre el caso Lozoya, requerimos información sobre el caso Robles, requerimos información sobre el caso Cienfuegos, tres casos fundamentales, tres casos emblemáticos de los que existe poca información. Quiero pensar que se mantienen las investigaciones, pero también la realidad es que más allá de la voluntad política, ya lo decíamos la semana pasada, de Andrés Manuel López Obrador, del propio fiscal, existe una realidad burocrática, una realidad de corrupción en el sistema de la Procuración de Justicia y en el ámbito de la propia Procuraduría. Y ante ello me parece que el fiscal pues avanza por lo menos en términos de lo que conocemos sobre estos casos de manera muy lenta. Deja mucho que desear el que 2 semanas después de que arribó a nuestro país el general Cienfuegos, no hay elementos en términos de la investigación que se ha seguido. Entonces yo comparto contigo lo que esta mañana, bueno, leíamos en tu columna, ¿no? Un Uh-huh, fiscal que mini, ¿no? Un uh-huh. fiscal que de alguna manera no asume el carácter de una instancia que transformaría las posibilidades de impartición de justicia en este país, y tampoco asume su papel como un elemento central en el proyecto político de López Obrador, sino que, con todo respeto, nada de muertito, pero hay una exigencia por parte de muchos sectores, obviamente, sobre todo en el caso de nosotros los medios, de respuestas a preguntas que han quedado en el aire sobre estos tres casos que son significativos, ¿no? Uh-huh, bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema? Casi me pregunto, ¿por qué buscaría el fiscal Gertz Manero eximirse, hacerse a un lado? ¿Qué refleja en la concepción de sus obligaciones y responsabilidades en el tema de las personas desaparecidas? ¿Y cuál te parece que es el saldo hasta estos momentos de la gestión de Gertz Manero? Ricardo. Mira, el tema es muy polémico
tengo, digamos, la consideración de que estas investigaciones sobre desaparecidos, pues salvo lo que se conoció en el gobierno de Vicente Fox, con aquel ajuste de cuentas de lo que ocurrió en la época priista, de combate a la guerrilla y el combate a grupos aparentemente subversivos que terminaron con personas desaparecidas, y que bueno, la lista es enorme, salvo aquel episodio que encabezó un fiscal en particular, el señor Prieto. Pues todo aquello resultó fallido. Y Carrillo Prieto, Ignacio Carrillo Prieto. Carrillo Prieto, sí, que se dedicó más bien a usar el presupuesto para comprar vinos caros, que a investigar los casos que llevarían a Luis Echeverría, por ejemplo, a la cárcel. Claro. Entonces es un tema que se quedó a medias, no se investigó a fondo, porque bueno, finalmente Luis Echeverría no terminó preso, y los expedientes que se abrieron en aquel momento, que se integraron, pues de igual manera hoy duermen, 20 años después, duermen el sueño de los justos, ¿no? Están archivados, no se sabe absolutamente nada del paradero de miles y miles de personas que por determinadas razones desaparecieron. Es un caso que políticamente dejó muy mal parado al gobierno de Fox, y me parece que Gers Manero pues trata de cuidarse en ese sentido, porque entiendo que no es un tema fácil para la fiscalía, es muy desgastante y políticamente diría yo que bastante peligroso para él como fiscal. Por otro lado, su gestión es muy, digamos, yo la calificaría una gestión plagada de claroscuros, ¿no? Es decir, hasta hoy, Gers Manero como fiscal no ha ganado absolutamente nada. No hay un solo sentenciado por delitos de corrupción, por narcotráfico, etcétera. Y retomo lo que decía Víctor, ¿no? Que me parece muy atinado. No conocemos pormenores del caso Robles, tampoco conocemos más avances del caso Lozoya y la investigación contra expresidentes, en particular Enrique Peña Nieto, señalado de ser el artífice de la corrupción en el sexenio anterior en Pemex y en otras dependencias públicas. Tampoco conocemos nada, digamos, del caso Juan Collado y su red de lavado de dinero que implicaba al gobernador actual de Querétaro, a Carlos Salinas, a Peña Nieto, presuntamente, que habrían invertido dinero en esa Caja Popular La Libertad para lavarlo. Es una investigación hasta hoy cuyos detalles desconocemos. Y por supuesto incluiría yo la lista de periodistas asesinados que presuntamente fueron privados de su vida por el crimen organizado, y cuyos expedientes desde hace por lo menos 10 años están en la Fiscalía, antes PGR, y tampoco se ha desempolvado nada al respecto. Entonces yo creo que el saldo, digamos, es muy negativo para Gers Manero, y es un punto que me parece que bastante cuestionable, sobre todo porque cuando el gobierno de la Cuarta Transformación está buscando hacer justicia en los casos emblemáticos de corrupción, y frente a esto tenemos un fiscal que hasta hoy no da una. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, gracias por estar con nosotros, y te quiero pedir que nos ayudes a avanzar en esta exploración de qué sucede con esta intención de la Fiscalía General de la República de eludir o ausentarse del tratamiento de los temas de los desaparecidos, y cuál es tu valoración de esta gestión de Alejandro Gers Manero y por qué no se han tenido los resultados que podrían esperarse ya. Va a cumplir 2 años en el cargo como fiscal en enero del próximo año, aunque entró desde el primer día, el 1 de diciembre de 2018, con el propio presidente López Obrador como titular de la Procuraduría General de la República, que estaba en extinción, pero desde ahí está él. ¿Qué opinas, Osvaldo?
Pues sí, yo creo que me sumo al reclamo que articulan Víctor y Ricardo en este sentido, que es muy preocupante, ¿no? Estamos en un país en el que tenemos casi ya más de alrededor de 80,000 desapariciones forzadas, ¿no? Y pues las fosas clandestinas, ¿no? Y la constante de la desaparición en México, pues es algo muy preocupante a nivel nacional. Y creo que pues aquí el reclamo que se le está haciendo a la Fiscalía con esta iniciativa pues sí, de alejarse, ¿no? de cuestiones de búsqueda de desaparecidos, pues es sumamente atinada, ¿no? Hay colectivos, organizaciones civiles, etcétera, que se han unido en todo este reclamo. Y me parece que pues no puede decirse de otro modo, sino como lo han caracterizado algunas de ellas, como un viaje al pasado, ¿no? No se explica cómo el gobierno de la Cuarta Transformación de pronto hace este giro, ¿no? De despreocuparse o por lo menos de alejar a la Fiscalía de sus obligaciones de derechos humanos, ¿no? Y creo que además pues esto va en un contrasentido totalmente de la propuesta de personal del presidente López Obrador, ¿no? Que él decía que haría todo lo humanamente posible, decía él en su campaña, ¿no? Para encontrar a las personas desaparecidas. Ahora parecería que están haciendo todo lo burocráticamente posible, pero de una manera completamente problemática, ¿no? Entonces yo creo que pues estamos ante una inflexión que yo tampoco me explico muy bien. Creo que el desempeño de Gertz Manero aquí deja mucho que desear, y estoy también muy de acuerdo con lo que señalaba Víctor hace un momento sobre pues la ausencia, ¿no? del fiscal en algunos de los casos claves, ¿no? En no tener ninguna noticia de lo que ha ocurrido con el general Cienfuegos desde su llegada. Me parece muy preocupante. No estoy seguro que entiendo estos tiempos. Espero que se corrija esta situación. Necesitamos una mayor presencia también de la Fiscalía sobre el caso Lozoya. Es decir, hubo todo este aspaviento inicial y ahora creo que estamos entrando en una suerte de impasse, ¿no? Entonces, sí concuerdo plenamente en la preocupación que deja todo esto y la alarma que suscita, ¿no? La inacción de la FGR en torno a las desapariciones. Bien, gracias Osvaldo Zavala. En un ratito más les voy a pedir que entremos a un tema que no solo es de pericia en materia económica, sino también de consecuencias políticas, económicas y delictivas, lo relacionado con la propuesta ya aprobada en el Senado de reformas a la operación del Banco de México que permitiría la compra y venta de excedentes de dólares, y los opositores a esta reforma dicen que eso va a abrir el camino a lavado de dinero. Lo podemos tocar más adelante porque ahorita quisiera, Víctor Ronquillo, preguntarte el tema sobre la regulación de las agencias extranjeras en México. De leyes estamos llenos en México, las leyes pueden decir lo que quiera. En los hechos, ¿se puede regular de verdad la participación, la presencia y la acción de estos agentes extranjeros, sobre todo en materia de vigilancia de asuntos de narcotráfico y crimen organizado, Víctor? Mira, yo creo que lo has dicho con todo tino, Julio. A mí me parece que, bueno, puede haber una muy buena intención por parte del actual gobierno en normar esta realidad, pero al final de cuentas esta situación está rebasada. No solamente desde los años 60 tenemos en México la presencia de agentes encubiertos de diferentes países del mundo. Esta situación se ha dado de manera más aguda en términos de la relación que mantuvieron los gobiernos anteriores de nuestro país con las agencias como la DEA, sobre todo la DEA, como la agencia, esta agencia contra la lucha contra el tabaco, el alcohol, en fin, de Estados Unidos, que también tiene una presencia determinante. Mira, es tan evidente la presencia de estos agentes que habría que recordar, por una parte, los hechos lamentables, ¿no?, donde algunos de estos agentes han perdido la vida, su participación en el entrenamiento de fuerzas militares y de fuerzas de seguridad en los sexenios pasados,
Y también habría que recordar, y esto es muy importante, el asesoramiento dado desde diferentes temas, ¿no? La famosa Escuela de las Américas, así se llamaba, a este asunto, donde los militares mexicanos se preparaban en labores de contrainsurgencia y labores en contra del narcotráfico. Esta presencia ha sido una constante. Sí creo que esto, lamentablemente, desde mi punto de vista, responde a una exigencia por parte de las Fuerzas Armadas después de lo que ocurrió con el caso Cienfuegos, ¿no? Y responde también, sin duda, y esto es también materia de reflexión, a la necesidad que existe por parte de sectores, ¿cómo llamarlo? Sectores, pues sospechosamente vinculados, ¿no? A intereses de esta realidad que podemos definir como narcopolítica, de estar al tanto de la información que se genera. Esto no se ha mencionado mucho, esto incluso quedó matizado en la ley, pero ayer el canciller Ebrard hablaba de cómo la acción de estos agentes en diferentes entidades, ¿no? En los estados del país, tendría que ser informada al centro del país. Y bueno, esto me parece que alerta, ¿no? Alerta. Ahora, de que esto quede planteado en la realidad, de que estos agentes actúen sin los recursos que lamentablemente sabemos utilizan, como son el espionaje sofisticado, tecnológico, como son el uso de armas, como son los mecanismos que también conocemos y que sí se han documentado en el cine, pero es el pago de informantes, incluso el participar de manera encubierta en las organizaciones. Bueno, de eso a que la ley establecida, las reformas a la ley de seguridad puedan limitarlo, hay un abismo, y un abismo que tiene que ver precisamente con el ejercicio del poder, el poder que proviene del norte de este continente. Al final de cuentas, ¿a quién conviene que estos agentes operen de esta manera encubierta? Sin duda a pues las fuerzas preponderantes en el gobierno de Estados Unidos, más allá de los demócratas, ¿no? O los republicanos, que ya, como lo hemos dicho, pues buscan el control del país. Y yo, por último, y perdón por haberme excedido un poco en el tiempo, pero yo quiero recordar cómo, pues por lo menos en un par de ocasiones, nosotros como reporteros fuimos convocados a conferencias de prensa que en la Embajada de Estados Unidos, donde los protagonistas de esas conferencias de prensa eran los encargados de las investigaciones seguidas en este país en términos del narcotráfico. Era el absurdo total. Y yo todavía por ahí conservo la tarjeta de un agente de la DEA. O sea, de veras, esa es la realidad. Y luego lo otro, también a modo de anécdota, bueno, por mucho tiempo, enfrente de la Embajada de Estados Unidos hay un edificio de 3 o 4 pisos ahí en la avenida Juanacatlán. Bueno, pues ahí se instalaban, y es famosa la anécdota, agentes del gobierno de Estados Unidos para filmar y grabar. Estamos hablando de los 60, 70, a quienes ingresaban a la embajada de la Unión Soviética en ese entonces, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay un intento de normar, había que explicarnos de dónde viene el intento, había que poner sobre la mesa a quién beneficia, y luego, por otra parte, bueno, pues me parece que esos son hay ingenuidad en esta propuesta, y hay, pues lamentablemente, buenas intenciones que chocan contra la realidad. Muy bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema? Mira, Julio, sin duda que, bueno, el contexto en el que se presenta esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de limitar el número de agentes extranjeros en México, particularmente los de la DEA, pues está totalmente vinculado al caso Cienfuegos, ¿no? Incluso ya el New York Times me parece que había publicado que México había presionado al gobierno de Estados Unidos
con expulsar a los agentes de la DEA si no liberaban al general Cienfuegos. Hubo estas versiones que no hay fuente en esas notas, pero digamos, salvo lo que se dijo en la mañanera, que se negó tal presión, en los medios que informaron esto no hubo ninguna carta aclaratoria al respecto. Sin duda, partiría de este contexto, ¿no? Del caso Cienfuegos, que es el inmediato. Que me queda claro que, bueno, incomodan los agentes de la DEA en un territorio plagado de criminalidad, de narcotráfico, de vínculos políticos con estos personajes, y bueno, tan incomodan que me parece que yo no tengo, digamos, en este caso ninguna duda de que pueda ser también una presión del ejército frente a este caso que se documentó hasta donde se puede entender todavía, porque no tenemos información del fiscal, con algunas prácticas ilegales como la intervención telefónica al general Cienfuegos, por donde descubrieron sus vínculos con el cártel H2 y el lavado de dinero. Uh-huh. Entonces, creo que por primera vez, digamos, si esta ley se aprueba y pasa por el Congreso, que no dudo que esto pueda ocurrir, por primera vez se va a poner un límite, un tope a toda esta absoluta libertad con la que se han manejado los agentes de la DEA, no solo en México, sino todo el continente, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar, por ejemplo, en el año 2008, en Bolivia fueron expulsados los agentes de la DEA porque se descubrió que estaban llevando a cabo tareas de espionaje político. Hay que recordar también la participación que tuvieron en Colombia, con la llamada Operación Colombia, que no fue otra cosa más que una tarea de espionaje para conocer los movimientos de la guerrilla colombiana. Y en este caso, en el caso mexicano, pues es conocido, ¿no? A lo largo de, ¿qué te diré?, de unos 30 años, yo he visto muchísimos expedientes ministeriales de distintos casos de narcotráfico que en su momento integró la PGR y la CIEDO, hoy CEIDO, en el que muchos personajes del crimen organizado relatan con lujo de detalles cómo participaron agentes de la DEA en sus detenciones, cómo los agentes de la DEA daban órdenes, cómo intervenían teléfonos, cómo le ponían los casos relevantes a la PGR para que los investigara. Aquí hablamos, por ejemplo, de algo que ocurrió en el sexenio de Fox, cuando se conoció la presunta liga de Nahum Acosta, su jefe de giras, con el grupo de los Beltrán Leiva. En aquel momento, lo que me comentó Santiago Vasconcelos fue que el expediente ya lo tenía integrado la DEA, uh-huh, y que les ordenaron, así textualmente, nos ordenaron intervenir los teléfonos de la Presidencia de la República, de los pinos, militares, etcétera, porque necesitaban conocer detalles sobre cómo estaba operando realmente adentro de la presidencia el cártel Beltrán Leiva. Entonces, de este tamaño era la participación de la DEA, y ha sido a lo largo de muchas décadas, no han tenido límites. Yo espero que esta situación se pueda llevar a cabo mediante una negociación que no ponga en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos. Gracias, Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, ¿de verdad se podrá frenar la injerencia de estas agencias extranjeras, particularmente lo que hablamos de la DEA, o solamente será un acto, como sucede en México, de muchas leyes que son muy venturosas y muy promisorias, pero en la realidad práctica nomás no caminan? ¿Qué opinas, Osvaldo? Yo no creo que se trate de una propuesta ingenua, como dice Víctor. Yo creo que aquí hay una cosa de fondo, y creo que sí es posible regular la relación binacional de supuesta cooperación. Digo supuesta porque lo que hemos tenido históricamente en materia de seguridad pues ha sido la subordinación de México ante Estados Unidos. Y yo creo que la propuesta que hace el gobierno de López Obrador no se limita solamente a regular la acción de los agentes de la DEA. Digamos, eso es una parte importante, pero no es lo único que se está proponiendo.
proponiendo, ¿no? Creo que más bien lo que nos debería de sorprender es que no exista precisamente a estas alturas del partido securitario, después de más de 300,000 cadáveres, una regulación sobre cómo establecemos estos vínculos de cooperación y de acción en materia de seguridad con Estados Unidos. La propuesta que hace el gobierno de López Obrador a mí me parece sumamente interesante y creo que nos podremos pasar un buen rato detallándola. Yo destacaría algunos puntos rápidamente que me parecen muy, muy importantes, y estoy de acuerdo aquí con Ricardo en que pareciera que el contexto que suscita todo esto es la devolución del general Cienfuegos y la oportunidad política que plantea este momento sin precedentes, por lo menos para lo que ha ocurrido en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Primero, creo que me parece que es importante que se trate de que se insista en regular, digamos, estas actividades de enlace, ¿no? Estaba revisando la propuesta de revisión de la Ley de Seguridad Nacional, y esto es bien interesante porque no es solo una propuesta, digamos, a un nivel político, operativo. Aquí se está replanteando completamente el marco de la seguridad nacional en México, ¿no? Entonces se trata, por ejemplo, de definir a los agentes extranjeros, ¿no?, como tales, sin inmunidad, que operarían sin inmunidad en México. Se obligaría, y esto estoy leyendo aquí verbatim de la ley, ¿no?, de la iniciativa, que las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar a la SRE de los hechos de que tengan conocimiento, o sea, es decir, obligar a las embajadas y misiones que estén colaborando en este principio de reciprocidad. ¿Se podrá, Osvaldo? Bueno, es que la pregunta de... ¿Nosotros le vamos a corregir a Estados Unidos su política de seguridad nacional? Pero ¿por qué no podemos intentarlo? Es mi pregunta, ¿no? Es decir, después de lo que pasó con el general Cienfuegos, me parece notable, ¿no?, que, insisto, William Barr, el titular de justicia de Estados Unidos, uno de los más agresivos, intervencionistas de la política exterior estadounidense, ¿no?, el que legitimó, ya lo hemos dicho antes, ¿no?, la invasión a Panamá, reconozca la soberanía de México, ¿no? Me parece tremendo, y dirán, es que eso es solamente formal, claro, pero en la política exterior la forma es fondo, y lo que estamos aquí viendo es una reconfiguración precisamente de la forma, ¿no?, de la forma en la que se plantean estas cuestiones. En lo que sigo viendo aquí, por ejemplo, se prohíbe que los agentes ejerzan estas facultades de las autoridades mexicanas, se les prohíbe realizar detenciones. Todo esto no estaba explícito en el marco legal. Si no se ha hecho es porque simplemente no se ha intentado. Entonces yo creo que tenemos que dar crédito a esta intención, por lo menos, ¿no? Es un inicio, veremos cómo se ejecuta, pero me parece sumamente interesante y atractivo, ¿no? Negar en la ley, en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, la inmunidad a los agentes extranjeros me parece sumamente importante. Otra cosa que también destaco de esto es que se promueve que no haya, digamos, contactos entre funcionarios mexicanos y funcionarios securitarios estadounidenses que no estén reglamentados también, es decir, se tiene que notificar, ¿no?, de todos estos contactos que tengan otros funcionarios de México con estos agentes, ¿no? Entonces me parece que esto pues pone un acento en 3 puntos importantísimos: soberanía, reciprocidad y regulación, ¿no? Yo creo que empezar renovando todo el marco legal de nuestra Ley de Seguridad Nacional por primera vez me parece importante, porque parecería que estamos verdaderamente articulando una política securitaria propia, ¿no? Entonces la pregunta que tú te haces, ¿se podrá? No lo sabemos, ¿no? Es decir, estamos ante un momento sumamente complicado de nuestra agenda, pero lo hemos visto que por lo menos hasta donde lo podemos constatar en el caso del general Cienfuegos, fue parte de esta iniciativa, de esta forma de negociar y no solamente de someterse, ¿no?, a la agenda de seguridad nacional estadounidense, la que propició la entrega del general Cienfuegos, independientemente de lo que termine este caso, ¿no?, que como sabemos, pues hasta ahora no se ve claro si será o no procesado en México. Pues pero me parece que es muy, muy interesante y muy alentador, ¿no?, que se replantee el marco de la seguridad nacional, y creo que esto además avanza en otras zonas. Yo creo que esto también puede pensarse en relación al caso de García Luna, incluso hasta en la cuestión de divisas que mencionabas hace un momento. Creo que hasta ahí yo vería incluso derivas sobre esto. Bien, gracias Osvaldo Zavala, y aprovechando pues esta última parte que tú también comentas, Osvaldo, le pregunto
al provisionalmente economista Víctor Ronquillo, que nos diga cómo ve este tema del Banco de México y las objeciones que ya se están dando de quienes dicen que esto va a abrir el camino al lavado de dinero. ¿Qué has visto sobre esto, Víctor Ronquillo? Bueno, pues me toca salir al bat, ¿no? El primer bat, ante una bola difícil, Julio. Sí, lo sé. ¿no? Pero la verdad de las cosas es que creo que uno de los graves problemas en términos de lo que podemos considerar pues esta existencia de empresas criminales que habría que ligar, y ya lo hemos hecho aquí a lo largo de pues estas semanas que hemos compartido estas reflexiones, estas empresas criminales que tienen que ver con lo delictivo, pero que también tienen que ver con el poder político, que están fundadas en la corrupción, pues uno de los elementos centrales es ni más ni menos que el lavado de dinero. Y sí creo que esto puede abrir un camino al espacio de no fiscalizar propiamente los recursos que ingresen y que de alguna manera contaminen aún más a la economía mexicana, ¿no? Cuando se reconoce y López Obrador reconoce que el asunto de las divisas y de las remesas es un milagro social, también habría que señalar que parte de la realidad económica y social en muchos estados, en muchos poblados, tiene que ver con la economía del narco y tiene que ver con la capacidad de esa economía de penetrar a la economía, digámoslo así, formal, ortodoxa. Entonces es una vía que por una parte puede sí quizá generar opciones de lavado de dinero, pero por otra parte puede generar esas posibilidades de ingreso de recursos que fortalecerán, y esto es muy paradójico, ¿no? Y tiene que ver con cosas que aquí hemos comentado y situaciones y reflexiones que nos hemos planteado, ¿no? ¿Hasta dónde podría llegar una nueva realidad económica, una perspectiva diferente social y política en términos de la realidad y los dineros que genera el crimen organizado? Por otra parte, bueno, creo que al final de cuentas, la autonomía del Banco de México no puede ser soslayada, pero tampoco se trata de espacios y territorios sagrados. Esto tiene que transformarse y tiene que cambiar. Reconozco que no es precisamente un ámbito de mi competencia, de mis reflexiones, pero sin duda yo insistiría en un tema determinante, ¿no? Que creo que podría ayudar a contemplar de nueva manera estas realidades. ¿Hasta dónde? La economía del narco, del crimen organizado, del delito, tiene que ser contemplada como un recurso en nuestro país tan importante como las remesas, como los ingresos petroleros y como el turismo, ¿eh? Es sí. Una gran tarea pensar qué ocurre con la economía de Sinaloa, con la economía de Tamaulipas, por ejemplo, o la misma economía de Nuevo León, en términos de esta penetración de la economía del delito en la economía que podemos considerar formal. Muy bien, muchas gracias, Víctor Ronquillo. Bueno, pues aspirante al doctorado en economía, don Ricardo Ravelo, a ver, éntrele por favor a los temas estos que tan suavecitos y tan tranquilos son. Mira, esta, digamos, libertad para comprar los excedentes que se aprobó de dólares ahora que lo aprobó el Senado la semana pasada, sí puede incidir en prácticas de lavado de dinero, pero ¿qué tanto? Habría que preguntar, ¿qué tanto en un país donde se lava dinero en todos lados? Donde tenemos una economía informal en pujanza, y realmente se combate esto. Yo digo que no se combate, hay lavado de dinero en todos lados. O sea, por ejemplo, el otro día estaba viendo allá por la zona de Satélite que estaban construyendo unas torres enormes, son como 30, 40 pisos, 30, 40 departamentos en las torres que se venden en dólares, y yo preguntaba y me decían, bueno, es que ya todo está vendido, y la torre que todavía no se construye también está vendida. ¿Y quiénes las compran? Pues son empresarios que vienen de Colombia, Venezuela, de otros países de Sudamérica. ¿Y alguien vigila esto?
La verdad es que creo que digamos, un elemento de lavado de dinero más que se pueda propiciar, que ahora se ve como un riesgo, pues es esta medida que pues el Banco de México pues está tratando de impedir, entiendo, a través de sus causas legales, por el riesgo que existe de que se pueda abrir la puerta, o más de la que ya está abierta, para estas prácticas ilegales. Pero en México, en realidad, sí, estaba yo analizando ahora que estaba viendo la lista de esta situación, no conozco realmente casos, salvo uno o dos en los últimos 20 años, donde haya habido sentencias ejemplares por lavado de dinero. Todo mundo de los que han sido acusados por este delito han salido airosos ante la justicia porque es un delito difícil de probar. Ahora ha tenido modificaciones, ¿no? Antes, digamos, se tenía que el Ministerio Público acreditar una actividad ilegal previa para acusar del lavado de dinero. Ahora, digamos, si alguien te regala o nos regala $1,000,000 y no lo podemos acreditar, de dónde lo obtuvimos, es un regalo, bueno, si no hay una actividad productiva de por medio que sustente el origen de ese dinero, uno ya puede ser acusado de blanqueo de capitales. Entonces, me parece que no incidiría en mayor medida frente a un escenario, el nacional, el mexicano, donde el lavado de dinero está en todos lados. Está en las aduanas, está en los aeropuertos, está en las casas de cambio, está en las inversiones de construcción de edificios, en la compra de tierra, en fin. Hay estados donde, por ejemplo, hay gente que invierte mucho dinero en compra de terrenos y paga en efectivo, y esto puede ser una actividad de lavado de dinero que no se investiga. Hay construcciones fastuosas, importantes, que también se adquieren con dinero que no está, digamos, confirmado su origen legal. Entonces, pues, me parece que ahí se tendrían que endurecer todavía más las leyes. Ahora la Secretaría de Hacienda y particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera, como sabemos, ya dispone de total libertad para asegurar cuentas cuando hay manejos sospechosos, pero me parece que sigue siendo insuficiente porque pese a que hay estas, digamos, estas leyes con dientes y en realidad pues no se cumple con ellas, como tampoco, digamos, ha sido exitosa la ley de extinción de dominio, donde pues con todas las libertades que tiene basta la sospecha para asegurar propiedades, pues tampoco se aplica. El tema no es tanto la ley, sino el asunto de que haya voluntad de que se aplique. Claro. Bien, gracias. Antes de pedirle al doctor también en economía, Osvaldo Zavala, que nos diga su opinión sobre este tema, permítanme decirles la actualización del gobierno de Nuevo León, que dice respecto al estallido en la refinería de Cadereyta, Nuevo León, dice: confirman unidades de auxilio que en el lugar se registran 2 explosiones en varios registros por acumulación de gas, donde resultaron 5 personas con lesiones leves, al parecer trabajadores de compañías externas, contratistas, los cuales están siendo trasladados en ambulancias al hospital de Pemex para su atención. Bien, Osvaldo Zavala, sobre este tema de los dólares, el lavado de dinero, los cambios a las normativas del Banco de México, ¿qué opinas, Osvaldo? Mira, ha sido una práctica de Estados Unidos mezclar la idea de los flujos de dinero hacia Latinoamérica con el lavado de dinero, pero cuando esos mismos flujos son hacia Estados Unidos, rara vez se habla de lavado de dinero y más bien se habla de secreto bancario. Entonces, pensar que la politización sobre la regulación del dinero que fluye en el hemisferio no está tocada por esta lógica geopolítica y securitaria, pues eso es ingenuo, ¿no? Entonces yo creo que aquí el argumento de que México se lavaría dinero con esta propuesta, pues me parece sumamente politizado y que está diseñado precisamente para influir en los flujos de dinero del norte al sur global, ¿no? Y creo que es parte de esta discursividad de seguridad nacional de la que yo hablaba hace un momento. Es decir, se utiliza en el nombre del combate ahora al lavado de dinero
que se impacte, ¿no? el flujo del dinero hacia México. Ahora, lo que me parece importantísimo pues en este punto es que no hablamos por lo menos hasta donde yo entiendo la propuesta, ¿no? Es que no hablamos en vacío de estos flujos de dinero. Se habla de 40,000 millones de dólares en remesas al año que no están entrando en el país de un modo, digamos, más fluido, precisamente por todos estos frenos que francamente pues producen un cierto autosabotaje en el ingreso de divisas en el país. Y quienes están objetando esta propuesta son principalmente los bancos transnacionales en México, ¿no? BBVA, Citibanamex, Santander, ¿no? Es decir, lo que pareciera que está ocurriendo es que mientras que el Banco de México intenta facilitar el ingreso de divisas, ¿no? hacia México, los bancos transnacionales lo que quieren es sabotear ese ingreso de divisas al Banco de México. Entonces creo que bajo ninguna circunstancia me parece legítimo invocar la cuestión del lavado de dinero, sobre todo cuando esos bancos que la objetan, ¿no? Citibanamex, Santander, BBVA, han sido constantemente acusados y se ha documentado su incursión en delitos de lavado de dinero por cantidades multimillonarias. Cuando yo era reportero en Washington para la revista Proceso, me tocó estar en audiencias durante los años del gobierno que involucraban al gobierno de Salinas de Gortari, y donde se comprobó cómo Raúl Salinas de Gortari, con llamadas telefónicas grabadas por el propio FBI, lavaba dinero a través de Citibank, ¿no? Miles de millones de dólares que fluyeron de México hacia el norte y que fueron intocados, y ni siquiera se le pudo fincar cargos a los funcionarios bancarios de esos años, precisamente por la cuestión del secreto bancario, ¿no? Estaban protegidos por estos candados. Entonces, otra vez me parece importantísimo. Yo sí creo que estamos viendo un momento de transformación en el país, y esto no me parecería poca cosa, ¿no? Facilitar el ingreso de 40,000 millones de dólares de remesas al país, me parece pues que es algo necesario, importante, y además que es justo para los mexicanos en el exterior que están tratando de pues hacer más llevadera la vida de sus familiares en México, ¿no? Entonces yo creo que es una pregunta importante y que no podemos simplemente seguir reactivamente pensando en que la cuestión del lavado de dinero es nuestra principal preocupación, cuando no lo es en el norte global, ¿no? De eso viven enormes fortunas se han fraguado con el lavado de dinero en el norte global. Entonces creo que tenemos que repolitizar esto y una vez más desarticular esta perniciosa agenda securitaria y este vocabulario y esta forma en que nos hace pensar constantemente en México. Bien, bueno, muchas gracias. Un dato adicional ahí, perdón. Sí. Un dato adicional, recuerdo, por ejemplo, cuando el cártel de Juárez, a la cabeza cuando estaba encabezado por Amado Carrillo y se trasladaron a Sudamérica, Amado Carrillo llegó a Argentina, a Chile, primero que nada, con el nombre de Juan Arriaga. Juan Arriaga sí existió, era un empresario algodonero de la comarca lagunera, y el operador financiero del cártel de Juárez en aquel momento era Manuel Vitarta Fish. Entonces suplantaron la identidad de Juan Arriaga, y entonces así se presentaba Amado Carrillo en Chile, y Juan Arriaga o Amado Carrillo llevaba una carta de recomendación del Citibank, en aquel momento era el grupo Banamex, donde lo acreditaban como un próspero empresario, y esta carta fue como la llave que le abrió la puerta para hacer inversiones en Chile. Bueno, era un próspero empresario, ¿no? Sí era. Pues sí, en otro ámbito, pero sí. Pues sí. Bien. Bueno, recordemos que después de ese incidente murió muy poco después Amado Carrillo, ¿no? Es decir, también hay que recordar que muy poco le duró el gusto, ¿no? De ser el señor de los cielos, ¿no? Oficial, ¿no? Según la versión. Claro, pero la versión oficial de ambos países, avalada también por la DEA, ¿no? Es decir, la versión oficial mexicana y estadounidense, que además recuerda que los estadounidenses reaccionaron muy rápido y legitimaron con mucha validez este incidente, ¿no?
Bien, nos quedan ya, son las 2 de la tarde con 49 minutos. Les recuerdo a quienes nos escuchan que terminando esta mesa vamos a hablar con Carla Casillas. Ella es la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación. Vamos a hablar sobre este asunto de la Fiscalía General de la República, gobernación, desaparecidos, en fin. Pero antes de ir ya al final de esta mesa, Víctor Ronquillo, te quiero pedir tu opinión sobre este tema de que hoy es la conmemoración de la Declaración de Derechos Humanos, es el Día Internacional de los Derechos Humanos y bueno, se ha dado a conocer por parte de organizaciones civiles que en México hay alrededor de 50,000 cuerpos no identificados. Hemos entrevistado sobre eso hace minutos a uno de los voceros del Movimiento Nacional de Desaparecidos en México. ¿Qué nos dice sobre esto, Víctor Ronquillo? Bueno, pues yo creo que esa es la dimensión de la tragedia en términos de esta catástrofe de derechos humanos que vivimos en México. Obviamente esto no es resultado de ninguna manera de la gestión del actual gobierno, ¿no? Pero también hay que reconocer que el actual gobierno no ha tenido la capacidad de transformar esta realidad, de abocarse a la tarea, parece titánica, pero de mínimamente identificar a estas personas. Tenemos cerca de 60,000 desaparecidos y 50,000 personas sin identificar en los forenses. De verdad, es una historia terrible de realismo trágico. ¿Y qué ocurre con la búsqueda de las personas desaparecidas? Iniciábamos el programa, iniciábamos esta mesa reflexionando si es o no una labor de la gestión de la Fiscalía General de la República. Yo creo que es ineludible que sea una labor para la Fiscalía General de la República, pero me parece también muy importante señalar algo que se señala de manera recurrente en el ámbito de este movimiento y de las distintas organizaciones dedicadas a la búsqueda de las personas desaparecidas, que son protagonizadas por sus familiares. La búsqueda tiene que ser con vida y en ese sentido la Fiscalía General de la República tiene una tarea fundamental e insoslayable. Por otra parte, también hay que reconocer, y yo cada vez que hablo de este tema, lo primero que hago es de verdad señalar cómo han sido las familias y sobre todo las madres, las hermanas, las esposas, quienes han protagonizado la búsqueda de los desaparecidos en México, quienes se han constituido como un personaje político de reclamo y exigencia de justicia. Esto es fundamental y es esencial ponerlo sobre la mesa. Otro elemento que me parece que vale la pena mencionar en términos de los desaparecidos en este país es que no podemos dejar de lado las causas que llevaron a la desaparición a la mayoría de estas personas. Es cierto, la mayoría en los últimos años están vinculados a eventos relacionados con la complicidad entre el poder político, los funcionarios públicos y el crimen organizado. Pero también es cierto que a lo largo de los años hemos sufrido la desaparición de personajes que podemos vincular a la disidencia política en este país. Desde la década de los años 60 hasta nuestros días existe el fenómeno de la desaparición, y digo hasta nuestros días porque quizá no haya el registro de casos de desaparecidos en este momento, pero no han sido esclarecidos los casos de desaparición de personas que han sido disidentes al Estado mexicano a lo largo de los últimos 40 años, ¿no? Entonces, me parece clave. Y lo otro, que es una verdadera tragedia también vinculada a este fenómeno de las distintas expresiones de la violencia en este país, es el asunto del desplazamiento forzado, que va de la mano con la violencia criminal y es parte del fenómeno brutal de desaparición y el fenómeno terrible y doloroso también de los homicidios y de quienes han perdido la vida en esta tragedia
que hoy pues tenemos que poner sobre la mesa ante la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay un tema final, Julio, que yo quisiera tratar, si me permites, extendiéndome. Mira, hay un movimiento hoy en día en nuestro país que ha tenido muy pocos reflectores, pero que vale la pena señalar. Es un movimiento que exige justicia para los nadie, para aquellos que Eduardo Galeano llamaba estas personas, que son parte de pues este grueso de decenas de miles de personas que se encuentran en los penales de este país y que son víctimas de la precariedad económica, que son víctimas también de la discriminación y que son víctimas también de este terrible aparato, de esta procuración de la justicia ineficaz. Creo que también en esta conmemoración de los derechos humanos y en esta mesa, yo creo que es pertinente llevar y exigir justicia para estos nadie de nuestro país. Muy bien. Gracias, Víctor Ronquillo, por tu exposición y por poner sobre la mesa estos temas. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, pues para meterle ruidito sabroso ya al final aquí del programa, ¿por qué no nos das tu opinión respecto a todo lo que ha sucedido con los contratos de Pemex con la señora Felipa Guadalupe Obrador? ¿Cuál es tu punto de vista, Ricardo? A ver, híjole, tengo ahí una postura, digamos, en este caso un tanto, digamos, que abarcaría el tema en dos puntos, en dos ángulos. Una, realmente está prohibido, siendo familiar del presidente de la República, hacer negocios y contratos con una empresa paraestatal. O sea, está prohibido realmente, es ilegal, nada más por ser el familiar. A mí me parece que esto, el discurso es demasiado injusto, aquello de que nadie que tenga un vínculo conmigo, que soy el presidente, puede hacer ningún negocio. Pues me parece que es muy injusto, ¿no? Porque a menos que se acredite que en la obtención de esos contratos hay tráfico de influencia, hay un afán directo de beneficiar al familiar para que obtenga estos contratos de obra, pero me parece que bueno, es una situación que raya en lo injusto, porque a lo mejor en este caso hubo toda la actitud legítima, toda la formalidad legal de poder entrar a un concurso, si es que lo hubo. Al parecer fue una asignación directa, que también ha sido tema bastante polémico en esta administración, de que se asignan contratos que deben licitarse de manera directa, pues, sin ningún argumento que los valide. Es decir, la única razón para asignar un contrato de manera directa es la urgencia, y la otra, digamos, también es cuando solamente hay una sola empresa que tenga la capacidad de desarrollar determinado tipo de trabajo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, recuerdo el caso de Francisco Pancho Colorado, aquel empresario de Tuxpan, Veracruz, que fue acusado de lavar dinero de los Zetas. Bueno, él tenía una empresa de remediación ecológica, que le asignaban contratos multimillonarios en Pemex de manera directa, porque era el único que tenía la tecnología para resolver de manera emergente los problemas cuando había derrames de petróleo o de contaminación delicada en zonas de Veracruz. Pero por ejemplo, en el caso de la señora Felipa, pues yo creo que se tiene todavía que aclarar. Realmente se las pasaron de humo en Pemex, realmente no sabían nada. Habría que ver, porque el caso tampoco se ha abierto del todo, simplemente se cancelaron los contratos y ya, aparentemente, ¿no? Eso nos han informado en la mañanera, que se cancelaron los contratos y que no va a haber oportunidad de que nadie ligado al presidente tenga opción de contratar con ninguna empresa paraestatal mientras él esté en el poder. Por un lado está bien, digamos, que se castigue si hubo corrupción, si hubo tráfico de influencia, pero por el otro lado me parecería injusto que se tomaran estas medidas
que pueden ser bastante exageradas, porque bueno, siendo empresario, no importando si soy o no el familiar directo o indirecto del presidente, bueno, tengo todo mi derecho de poder entrar, concursar y obtener un contrato en la administración, en cualquier dependencia de la administración. Me parece que es un tema que se debe de ir a fondo, de transparentarlo y realmente colocarlo en el lugar que corresponda, porque hasta hoy solamente conocemos una sola versión, la versión oficial, no conocemos más detalles realmente de este asunto. Insisto, si hubo corrupción, pues sí debe castigarse. Bien, gracias, Ricardo Ravelo. Y bueno, para cerrar esta mesa, te pido, Osvaldo Zavala, vamos brincando a otro tema. Te propongo que nos comentes sobre Fidel Herrera, este exgobernador priista de Veracruz, investigado en España, sus nexos y que ha salido a la luz ahora en el caso de la señora Ernestina Asensio, violada tumultuariamente por soldados en años anteriores y que murió a causa de este tema. Pero ahí anda Fidel Herrera, investigaciones y parece que no pasa nada. ¿Cómo ves este tema, Osvaldo? Pues mira, si me permite, solo quisiera agregar una cosita de lo que dijo Víctor hace un momento sobre el tema de homicidios en México y la cuestión de la desaparición. Yo creo que es muy importante no perder de vista, y es un comentario muy breve, que hay un contexto histórico aquí muy importante que tenemos que recordar siempre que hablamos de homicidios en México. Hasta 2007 el homicidio en México iba a la baja, era una tendencia a la baja. Esa tendencia se había marcado desde 1990 que se empezó a tener registro de los homicidios en México. Es decir, desde que se empezó a recabar esta información, 2007 había sido el año menos violento en el país, con 8.507 homicidios y con una tasa de 8 por cada 100,000 habitantes, 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Actualmente la tasa es de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes y 2019 nos dejó un saldo de 36.400 cadáveres. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué giro hubo de 2007 a la fecha? El único factor de cambio que yo veo inmediato y que ha tenido repercusiones claras es la militarización del país, es la estrategia antidrogas que comienza precisamente de un modo más nacional a partir de 2008. Y creo que eso tenemos que recordarlo, no podemos olvidarlo, tenemos que marcar el factor militar en México y su detonación de la violencia a nivel nacional. Me parece que eso es crucial y siempre tenemos que tenerlo cerca. Ahora, sobre el caso de Fidel Herrera, bueno, pues hay mucha información que está circulando ahora, se ha renovado mucho también en relación a este Cartel Project, no sé si viste las noticias, ¿no? Esta colaboración entre 25 medios, ¿no? Dentro y fuera de México que están investigando sobre todo la violencia en contra de periodistas, ¿no? Entonces me parece que hay datos muy interesantes, ¿no? El monitoreo que se le hizo cuando Fidel Herrera era cónsul, ¿no? En España, ¿no? Entonces me parece que la información que están recabando pues es interesante. Ahora, lo único que yo agregaría a esto que me parece muy preocupante es cómo pareciera que empieza a resucitar la idea bueno, no a resucitar porque siempre ha estado entre nosotros, pero digamos a enfatizarse con mayor fuerza, ¿no? La cuestión de los vínculos entre políticos y traficantes, la llamada narcopolítica, uno de los términos que me parece que tiene un efecto en la sociedad muy pernicioso y que explica de una manera muy tramposa la corrupción oficial, ¿no? Yo creo que el caso de Fidel Herrera, como incluso también el caso de los funcionarios más recientes detenidos, ¿no? García Luna o Cienfuegos, ha sido constantemente explicado por este concepto de narcopolítica, ¿no? Es decir, que a partir de su acceso al poder, en el caso de Fidel Herrera como gobernador y después como cónsul, como diplomático, se vinculó, según estas agencias de inteligencia, ¿no? Incluso una española que estaba participando, al narcotráfico en México. Ahora, yo creo que esto es muy peligroso solamente si se narra desde esa perspectiva, ¿no? El narco penetrando el poder oficial. Y este grupo, esta asociación de periodistas que se llama The Cartel Project, a mí me parece que de un modo muy problemático está activando esa discusión en el país, ¿no? Desde el propio título del proyecto, ¿no? El proyecto cartel. ¿Por qué se asume que el cartel, una palabra que ya hemos discutido aquí ampliamente, configurada por la DEA,
para describir de una manera muy tramposa el llamado crimen organizado en México, ¿no? Para hacernos aparecer estas enormes, supuestamente el poder de estas enormes organizaciones de narcotráfico. Pareciera que ya se da por sentado, ¿no?, que la centralidad de México es el cártel, ¿no?, que la centralidad del problema en México es el cártel, ¿no? Y me parece pues que hay un timing político en todo esto que debe de someterse a examen, ¿no? Y yo creo que no podemos simplemente trivializar esta información en un único sentido narrativo, ¿no? Pensando que los narcos son tan potentes que, mira, hay tantos ejemplos que podríamos estar teniendo a la mano. Leía una nota, y con esto quisiera cerrar mi intervención, sí, que publicó Matthew Iturrier de la revista Proceso, que es uno de los reporteros más inteligentes que conozco, un muchacho joven, muy capaz, sí, que tiene una nota importantísima, por menos para el análisis que quiero hacer ahorita, sobre el narco en México y cómo se comporta en el exterior. Se habla de cómo esos traficantes, ¿no?, y el caso de Fidel Herrera sería uno de ellos, ¿no?, mientras estaba en España, etcétera. Se habla de cómo estos narcos mexicanos tienen presencia en tantos países del mundo, y el caso que cubre Matthew Iturrier ocurre en Sicilia, ¿no?, donde detienen un cargamento de 300 y pico de kilos de cocaína en Catania, ¿no?, en una de las ciudades importantes de Sicilia. Pero lo que dice Matthew Iturrier es que el operativo, aunque resultó un éxito, entre comillas, en realidad fue un desastre, ¿no? 6 meses, tardaron más de 6 meses para llevar la droga. Finalmente la droga fue en un avión comercial y finalmente los traficantes fueron detenidos, ¿no? Entonces, es decir, lo que tenemos que preguntarnos una y otra vez es cómo narrativizamos la violencia en México, cómo narrativizamos esta cuestión del narcotráfico y cómo nos contamos de una manera muy rápida la dirección en la que ocurre, ¿no?, el narcotráfico y su relación con lo político, ¿no? Entonces yo lo que he insistido constantemente en estas mesas es que desbaratemos esa inercia narrativa que le da la centralidad al narcotráfico en lo político, y más bien pensar que las estructuras de poder son las que siempre llevan, digamos, el punto de decisión y el punto de inflexión más importante. Y creo que en ese punto, ¿no?, entendido así, no podemos simplemente pensar que Fidel Herrera o el general Cienfuegos o García Luna se beneficiaron del narcotráfico a partir de sobornos, y el narcotráfico así cobró una enorme potencia y una prominencia en el país, sino más bien pensar cómo desde instituciones del país, del poder oficial en el país, se extorsionaba a traficantes, se les instrumentalizaba y se utilizaba su dinero para avanzar fortunas personales, y que además estos actos de corrupción pues tenían que ver de un modo sistémico al interior de estas estructuras, y que se relacionaban incluso pues con las estructuras oficiales de otros países vecinos, como el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo insistiría pues en no dejarnos guiar por la explicación inmediata, ¿no?, de estas cuestiones, y grupos como The Cartel Project pues me parece que no nos hacen un gran favor en ese sentido. Bueno, pues está sabrosa el análisis y el probable debate. Como siempre, muchas gracias a los tres por esta oportunidad de estar en esta mesa de periodistas. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Julio, y bueno, saludos a los colegas también y al público. Gracias, Ricardo Ravelo. Muchas gracias, Julio, por la oportunidad de estar aquí en tu espacio. Un saludo para mis amigos Víctor y Osvaldo y el auditorio que nos ha escuchado. Bien, Osvaldo Zavala, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, siempre un placer. Tenemos que continuar estos debates. Quisiera hablar un poco más de Cartel Project con los compañeros, a ver qué les parece. A lo mejor podríamos continuar eso el próximo jueves. Bueno, y un saludo a la audiencia, por supuesto, ¿no? Órale, quedamos con lo del Cartel Project. Oye, Julio, una cosa que no dije, que me gustó, estaba viendo los comentarios en YouTube, y cuando hablábamos de lavado de dinero, alguno de la gente en el público ponía, hasta en el Vaticano se lava dinero, ¿no? Pues sí. Y me parece importante recordar esto, ¿no? Ahora que salió la reedición del Padrino 3, viste que Francis Ford Coppola acaba de dar a conocer una nueva versión del Padrino 3 que comienza precisamente en el momento en que Michael Corleone está negociando, ¿no? Su entrada en el mundo de los negocios del Vaticano, ¿no? Y me parece muy significativo esto, pues, ¿no? Entonces, yo lo único que quería recordarles es que el público me parece que está haciendo estos comentarios muy atinados, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Quedan muchos asuntos, nos podemos echar segunda hora, segundo piso a este tipo de pláticas, pero bueno, lo dejamos en suspenso para que la audiencia espere la siguiente semana. Gracias a los tres y seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.